buenos días. Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, soy el doctor Enrique García. Voy a estar de adjunto de la doctora Natalie para las clases de dermatología. Disculpen que nos atrasamos un poco en la clase, teníamos intermitencia de red. Ahorita todavía no me carga bien la presentación, pero déjenme nada más la descargo y empezamos. Vamos a ver acné. ¿Cómo van con su anterior clase de lesiones elementales? ¿Sí pudieron repasar algo? Sí, ¿no? Bueno. Súper. Ok. Ya nada más que me cargue la presentación e iniciamos. ¿Alguno de ustedes de casualidad leyó acné? Nada más son 12 en el grupo. Somos 15, profe. 15. De casualidad alguno de ustedes leyó... No leyeron nada de acné, ¿verdad? No, doctor. ¿Alguno de ustedes tiene una idea general de qué es el acné? El acné. Bueno, pues en la clase pasada que estuvimos viendo parte de las lesiones elementales, comentamos Ajá. como ejemplo que pues forma parte de lo que, bueno, que es más bien una pústula. La doctora nos mencionó como ejemplo que era el acné, que era una pústula folicular, me parece, Ujú. y pues también nos comentó que había las que no son foliculares, que eran las no foliculares, y pues bueno, eso fue lo que vimos y que son por lo general menor de 1 centímetro, y pues ya fue lo que comentamos de acné en la clase pasada. Súper. ¿Cuál es tu nombre? Wendy. Wendy, muy bien, Wendy. Bueno, pues ¿todos alcanzan a ver mi pantalla o no? Sí se ve. Listo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, la clase es de acné. Vamos a hacerla lo más rápido, sintético posible. Ya Wendy nos dio una definición en base a lo que estuvieron revisando y estuvieron viendo. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica, multifactorial. ¿Por qué? Porque no depende solamente de una causa etiológica, son varios los componentes etiológicos que en conjunto desarrollan la enfermedad. El agente nosológico de acné se va a caracterizar por folículos, pilosebáceos y comedones abiertos o cerrados. Las lesiones son inflamatorias, como bien lo comentó su compañera, pueden ser pápulas, pústulas o nódulos. Aquí vemos una lesión de acné, en general circunscrita. Podemos ver los comedones que están abiertos y cerrados. Tenemos las lesiones pustulosas. Algunas ocasiones, cuando hay más inflamación, se empiezan a hacer nodulares las lesiones. Pero sí es importante recordar que cuando a ustedes les describan una lesión dermatológica con comedones abiertos o cerrados y pústulas o pápulas, piensen de inmediato en acné. En una persona joven es un diagnóstico muy clásico. Ustedes lo ven todos los días. Todos tenemos un compañero, un familiar, vamos en la calle y vemos a alguien con acné. Realmente el acné es una enfermedad muy prevalente. Entonces, como les comentaba, es un trastorno de la unidad pilosebácea. ¿Qué quiere decir? Los folículos son los que van a generar en donde se va a generar la enfermedad. Puede variar de acuerdo a la gravedad de la enfermedad y la sintomatología. Podemos tener acné leve, grave, moderado, severo, inflamatorio, nodular. Todo depende del grado. Realmente la gravedad al acné la vamos a tener de acuerdo al grado de inflamación y de las lesiones que están inflamadas. Si tenemos lesiones de tipo comedón abierto o cerrado
y no hay una importante reacción inflamatoria a nivel cutáneo, pues probablemente sea un acné leve que podríamos llegar a resolver inclusive con tratamiento solamente el lavado de rostro y una adecuada rutina de higiene de rostro sin necesidad de recurrir a terapias farmacológicas específicas. ¿Ok? Entonces, como es un componente, el acné tiene un componente hormonal importante, vamos a ver una incidencia máxima durante la adolescencia en la cual hay cambios hormonales importantes, específicamente que tienen que ver con la producción de hormonas sexuales esteroideas. En las mujeres, pues como sabemos, empezamos a tener distintos cambios durante la adolescencia relacionados con las hormonas foliculoestimulantes y luteinizantes, lo mismo que con los hombres, con una mayor producción de andrógenos en ambas partes. Solo recordar que las mujeres tienen una enzima y esta enzima, que es aromatasa, transforma los andrógenos en estrógenos. Pero en realidad en la adolescencia hay un pico muy importante de la producción de hormonas esteroideas sexuales. Y bueno, recordar que estas hormonas pues se producen. ¿En dónde se producen estas hormonas? ¿Alguien se acuerda? Ay, ¿cuál? Ah, y las luteinizantes, ¿no? ¿Los andrógenos en dónde se producen? Ah, no, en la suprarrenales, ¿no? ¿Le digo? A ver, Alan, ¿en dónde se producen los andrógenos? ¿Te acuerdas? No, sí era en las... No me quiero equivocar, pero creo que es en las suprarrenales. Glándulas suprarrenales. ¿En qué parte de las glándulas suprarrenales se producen, Fernando? Sí. Justamente pues en la corteza. Ok, en la corteza. Y dentro de la corteza, ¿en qué parte, Natalia? No sé, no tengo idea de la corteza. No, sí, ya desconozco. Yo también me quedé en que la corteza es suprarrenal. Ok, la corteza suprarrenal. Acuérdense que la glándula suprarrenal tiene una división específica en glándula, en médula y en corteza, ¿no? Y la corteza a su vez tiene capas. Eso ya lo vieron en histología y en embriología también. Esas capas, si se acuerdan, son glomerular, fascicular y reticular. ¿Ok? Entonces, la glándula suprarrenal no solamente produce hormonas esteroideas sexuales, también produce mineralocorticoides y glucocorticoides, además de que la médula produce las hormonas vasoactivas, como son, en este caso, norepinefrina. Pero para fines prácticos, las hormonas sexuales se producen en la parte reticular de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Recuerden, esa división es importante porque ya vamos a ver que más adelante algunos de estos tratamientos farmacológicos que estamos dando para el acné pueden justo actuar sobre estos receptores a nivel de la glándula suprarrenal, como en el caso de los mineralocorticoides, de la aldosterona y de los receptores de los mineralocorticoides, como espironolactona, pueden ser de utilidad en el tratamiento del acné en ciertas condiciones en las que hay una hiperproducción de hormonas mineralocorticoides, como en el caso del síndrome de ovario poliquístico, que si ustedes recuerdan, está asociado a acné. ¿Ok? Entonces, recordar la histología muy importante para poder correlacionar con la clínica de las enfermedades que van a empezar a ver en los ciclos clínicos. La epidemiología, bueno, pues ya vimos, ¿no? O sea, afecta a una gran cantidad de personas. De hecho, es un diagnóstico que está infravalorado, es decir, la mayoría de personas que están diagnosticadas con acné no necesariamente acuden al médico por tratamiento para el acné. Representa el 3% de la carga total de enfermedades en el mundo, lo cual es bastante decir para la cantidad de enfermedades que tenemos. Y bueno, el 16% de la carga de las enfermedades dermatológicas, aquí sí ya es un número más considerable y empezamos partiendo de que de 1.3% de la carga de enfermedades pasamos a que casi representa un cuarto de las enfermedades dermatológicas, o sea, es bastante importante.
la carga de diagnóstico y de comorbilidad, en este caso específico del acné. Como les comentaba, Pico, a los 12 y a los 24 años, ¿ok? Es importante recordar que algunas razas, específicamente los caucásicos, tienen tendencia a desarrollar una forma más grave de la enfermedad que se conoce como nódulo quística, y este es de los acnés más severos que probablemente van a ver, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver unas fotos. Dentro de la etiopatogenia, que espero que en este momento todos sepamos qué es etiopatogenia, habrá que recordar que factores como la dieta, ocupacionales, a qué nos dedicamos, estilo de vida, climáticos, ambientales, medicamentosos, van a ser determinantes en el desarrollo de la enfermedad como tal. Hay factores endógenos que tienen que ver con nuestra carga genética y con la respuesta inmune y cómo nuestro cuerpo media en general los ciclos de liberación de citocinas y de quimiosinas. Por otro lado, vamos a tener los factores exógenos, en los cuales encontramos parte de lo que se conoce como factores ambientales. Va a estar la dieta, fármacos, microbiota, Cutibacterium acneis, y en el caso de Staphylococcus epidermidis también, aureus. Entonces, es importante recordar que la etiopatogenia del acné es multifactorial y algunos factores tienen más peso que otros. Por supuesto, la carga genética es mucho más importante, quizá, que algunos factores, digamos, de la dieta, ¿no? De que, ¿qué les va a dar más acné? ¿Comer chocolate o tener una carga genética importante para desarrollar enfermedades inflamatorias de la piel? Pues por supuesto la carga genética. Ya vamos a ver que la parte de la dieta muchas veces es más bien cuestión de creencia que propiamente algo que esté demostrado científicamente. Dentro de los factores de riesgo, lo mismo, ¿ok? Genéticos, dietéticos, fármacos, ya vimos que hay endógenos, exógenos, como les comentaba anteriormente. El síndrome de ovario poliquístico es un padecimiento, es un síndrome que tiene bastante repercusión en este caso por el incremento importante en la producción de hormonas sexuales esteroideas, ¿ok? Esto, por supuesto, tiene que ver con una regulación endocrinológica en la que se ven afectados los ejes endocrinológicos de FSH, LH, producción de estrógenos, de andrógenos, la teca interna, por supuesto, la teca externa, las células de la granulosa, todo se ve afectado en esto. No es el tema ovario poliquístico ahora, pero sí es muy importante que recuerden, está muy asociado a acné. Los factores genéticos, bueno, nada más para recordar, componentes de la vía de factor de crecimiento tumoral de tipo beta, que son los factores de crecimiento de tipo cutáneo, mediadores inflamatorios y, bueno, una serie de marcadores inmunohistoquímicos y marcadores genéticos que podemos encontrar en las personas que tienen ciertas características o tendencia a desarrollar acné, ¿ok? Como podemos ver, por ejemplo, CEL o 1Q242 dan tendencia a la cicatrización inflamatoria, por ende, a las respuestas inflamatorias exacerbadas y de tipo cutáneo, específicamente hablaríamos de un acné nódulo quístico. ¿Ok? Factores dietéticos. Importante. Lo que se ha visto, y sí hay estudios con cierto nivel de evidencia más o menos importante, es que la suplementación con vitamina B12 específicamente podría llegar a alterar la microbiota de la piel, generando una disrupción en la barrera de la microbiota en la piel específicamente, que nos podría predisponer a determinada manera, sí, a tener un episodio o varios episodios de brotes de acné. No está como tal demostrado al 100% que el uso de la ingesta de leche, de chocolate, el uso de proteína inclusive tampoco está tan demostrado que tenga una repercusión tan grande sobre el acné o el comer chocolate o comer cierto tipo de grasas. Al final de cuentas, lo que les comentaba, sí influye, por supuesto, porque se va a alterar la microbiota del
del cuerpo y específicamente de la piel, pero no son los factores más determinantes, los factores dietéticos, ¿ok? Aquí hay un esquema de cómo podríamos intuir, por ejemplo, cómo los lácteos, cómo las proteínas pueden llegar a tener un impacto importante en determinada expresión de moléculas como el factor de crecimiento insulínico de tipo 1. Y si recuerdan, el factor de crecimiento insulínico de tipo 1 es el que nos hace crecer en general, ¿no? Si ustedes dan hormona del crecimiento, pues a donde va a ir la hormona del crecimiento es al hígado para poder producir factor de crecimiento insulínico de tipo 1 y hacer que los tejidos empiecen a acelerar mitosis y haya crecimiento tisular. Esto sin duda alguna va a estimular los andrógenos, pues por supuesto, y la producción de andrógenos a nivel ovárico o testicular, ¿ok? Las proteínas del suero, en este caso específicamente proteínas del suero de leche, son inductores peptídicos insulinotrópicos, volvemos a lo mismo, y sí pueden incrementar la expresión de determinados, como ustedes ven aquí al 56% al mes de uso y a los 2 meses de uso 100%, determinados factores de crecimiento. No necesariamente esos factores de crecimiento nos van a dar acné, ojo, por eso les dije, están asociados, pero no hay un nivel de evidencia de tipo 1 o de tipo A que nos pueda decir, todos los que coman proteína van a desarrollar acné, todos los que coman lácteos van a desarrollar acné, por supuesto que no. Lo mismo pasa con los carbohidratos, ¿ok? Entonces, pues continuamos. Ahora, les comentaba, hay una evidencia científica y hay un mecanismos bioquímicos por los cuales podríamos decir que el consumo de lácteos, el consumo de proteínas de suero de leche o un alto índice glicémico pueden llegar a afectar, y hay estudios con evidencia, pero donde definitivamente no tenemos evidencia es en el alcohol, café, té, chocolate o sal, que estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado que si comes mucho chocolate te van a salir barros o granos. O sea, eso prácticamente no tiene ningún nivel de evidencia y es un mito popular. Es una creencia completamente del obscurantismo mítico, mágico, mexicano, pero no hay ningún estudio que pueda realmente decir, efectivamente, cómete 3 barras de chocolate y te van a salir mañana 3 erupciones cutáneas. No es así. Lo mismo pasa con el resto de alimentos que les comento aquí. ¿Ok? Dentro de los factores ambientales, por supuesto, aumentar el estrés oxidativo. Con aumentar el estrés oxidativo, por supuesto, me refiero a todo lo que tenga que ver con el incremento de la liberación de radicales libres de oxígeno en el cuerpo, lo que tiene que ver con, por ejemplo, personas que trabajan en fábricas, que se exponen a radiaciones, que se exponen a agentes químicos que pueden llegar a ser lesivos, detergentes, todo eso sí tiene una importante repercusión a nivel de los episodios o del desarrollo de brotes de acné que pudiésemos llegar a tener. Ok, condiciones climáticas. Combinación de calor, humedad y radiación ultravioleta intensiva pueden desencadenar un brote inflamatorio de acné que se ha denominado acné mallorquín o acné tropical. Es decir, hay ciertos fenotipos y genotipos de piel que efectivamente con los cambios de temperatura bruscos y la combinación de los mismos podrían llegar a generar o desencadenar un brote inflamatorio de acné, siempre y cuando ya haya una predisposición genética importante y probablemente que ya haya algún indicio de lesiones de acné. Lo que va a suceder es que la reacción inflamatoria se va a incrementar y las lesiones de acné que están presentes van a empezar a exacerbarse, ¿ok? La radiación ultravioleta, UVB y UVA, va a generar una hiperplasia de la glándula sebácea, un engrosamiento del estrato córneo, aumento de la secreción del sebo, y esto a su vez va a generar que haya un aumento de las lesiones y junto con el aumento de las lesiones tanto inflamatorias como no inflamatorias, vamos a tener pápulas, pústulas, comedones abiertos y cerrados. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Sí, ¿Cómo van? está lavando, yo la estoy No, creo ocupada. que todo bien. ¿Todo bien? Ok, a ver, entonces, Luna, Córdoba, Luna, ¿me puedes
de lo que estuvimos platicando, ¿me podrías decir cuál es el síndrome del que hablamos que se asocia con mayor frecuencia o con una importante incidencia a los brotes de acné y en general al desarrollo de acné? Sí, había mencionado que era el síndrome de ovario poliquístico. Perfecto, muy bien. Y por ejemplo, Wendy, ¿me puedes decir el síndrome de ovario poliquístico, por qué se asociaría con, con los brotes de acné o con el desarrollo de acné? Se va a acabar el, la clase, el Zoom. Ajá. Les mando, ahorita les mando otro, ¿ok? Sí, Por la, perdón, por la producción de hormonas. Ok, ¿de qué tipo? Esteroides. Las que ya habíamos comentado, de los andrógenos, la alteración en la producción de la hormona folículo estimulante, la leutinizante, etcétera. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ya se va a acabar les mando otro para terminar la clase. Muy bien. No es la respuesta médica, ¿sabes? Venga, güey. Y lo estoy grabando. Y lo estoy grabando. Pero no me escucha, güey. Es que no sé, o sea, luego sí se Esta distancia, yo creo que no, como que empiezan los de bla, 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 bla. Entonces vamos a mandar otro link. Pues es que yo siempre, o sea, es el mismo link, o sea, si se acaba lo puedes volver a usar, pero pues no sé cómo nos lo va a mandar, porque pues es que yo no tengo su contacto de él. Lo voy a mandar con la doctora y la doctora aquí. Ya me ando escribiendo, pero pues que sí el mismo. Ahí está. Ay, lo voy a tener a la mano, ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Perfecto. Ok, entonces vamos a continuar con esto. Bien, entonces nos habíamos quedado en los factores que pueden predisponer al desarrollo de acné. Recuerden que la microbiota intestinal, a ver, la microbiota intestinal, ¿por qué es importante? En los últimos estudios que se han publicado, se ha visto que la microbiota intestinal regula prácticamente el 90% de las interacciones con el sistema inmunológico. Las interacciones me refiero a las interacciones quimiotácticas, es decir, la comunicación con interleucinas, con factores de crecimiento. De hecho, la microbiota intestinal está tan estudiada que tiene repercusión a nivel orgánico general, que en este momento ya se están haciendo estudios para poder identificar cómo tratar enfermedades a través de la microbiota intestinal. Es decir, la terapia inmunogénica ya la estamos dirigiendo también
a la microbiota intestinal, puesto que, como era de esperarse, el equilibrio entre el sistema inmunológico y la microbiota intestinal es lo que nos da una homeostasis a nivel de las respuestas inmunes. Entonces, cuando tenemos una disregulación, que aquí sí puede ser aquí entra la parte de las transgresiones dietéticas y cómo la alimentación puede llegar a tener una repercusión importante. Sí, mediante las transgresiones dietéticas podemos llegar a afectar la flora intestinal, en este caso la microbiota intestinal, y estas afectaciones tener una repercusión directa en la manera en la que se controla y se regula la respuesta inflamatoria. Ergo, si la respuesta inflamatoria está irregulada y tenemos un paciente con predisposición genética a desarrollar algún tipo de acné inflamatorio, vamos a tener una contribución especialmente importante en este paciente. Como les comentaba, por ejemplo, pacientes de raza caucásica con algún tipo de predisposición para el desarrollo de un acné nodular inflamatorio o quístico, si a eso le aumentamos transgresiones dietéticas, muy probablemente va a desarrollar, o transgresiones, por ejemplo, climáticas, muy probablemente tendrá en algún momento de su vida desarrollará acné, que puede llegar a ser una forma grave o una forma moderada, pero definitivamente será una forma de acné que tendrá que ser tratada por la característica de predisposición genética, ambiental, más las transgresiones ambientales que pueda llegar a tener. Eso nos puede dar un indicio muy importante sobre qué tipo de pacientes ya vienen con determinados fenotipos y genotipos para el desarrollo de la enfermedad. Dentro de la etiología propiamente, ya hablando de agentes culpables del acné, tenemos al Corynebacterium acnes y la manera en la que el sistema inmunitario innato responde a esta bacteria. ¿Okay? Recordar que el Corynebacterium es un bacilo anaerobio, macroaerófilo y gram positivo. Produce porfirinas, fundamentalmente coproporfirina tipo 3. Bueno, esto es microbiología de la bacteria. Recuerden que es la bacteria del acné, por supuesto. Obviamente esta bacteria va a tener una importante liberación de citocinas inflamatorias. ¿Cómo qué citocinas inflamatorias se les ocurre o conocen ustedes que puedan llegar a liberarse a través de estas respuestas estimuladas por agentes bacterianos? Por ejemplo, Alexis Emanuel, ¿cómo qué interleucinas inflamatorias o proinflamatorias conoces? Sí, que citocinas inflamatorias se pueden generar. Alexis. Bueno, como tal, interleucinas casi no conozco muchas, pero serían las que llaman a los que es macrófagos, creo que es la 1, eosinófilos y también creo prostaglandinas y factores. Ok, entonces, acuérdense que por excelencia habrá que pensar en interleucinas inflamatorias 6, 12, 1 también, pero pues sí, efectivamente hacen un reclutamiento, hacen una quimiotaxis, ¿no? Entonces empieza a haber reclutamiento de células, estas células llegan al sitio en el que las interleucinas están marcando o están señalizando y empiezan a generar una respuesta inflamatoria, en la cual primero se presentan macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, dependiendo del tipo de reacción de hipersensibilidad también que tengamos, acompañado de la reacción inflamatoria. Recuerden que es muy importante y lo van a tener que aprender bien conforme vayan pasando el curso de dermatología y prácticamente de todos los demás materias que lleven. Las reacciones de hipersensibilidad es prioridad que se las aprendan para que puedan entender muchas de las enfermedades en dermatología. Entonces, en este caso es una reacción inflamatoria, pero recuerden que las reacciones inflamatorias también siempre tienen una mediación, ya sea del sistema inmunitario innato o en este caso del sistema inmunitario adaptativo, lo cual tarde que temprano nos lleva a repasar una vez más las reacciones de hipersensibilidad. Pero bueno, ok. Esta es una diapositiva en la que
explicamos la patogenicidad o la fisiopatología en general del acné, ¿ok? Hay una liberación directa de lipasas, factores quimiotácticos y enzimas que contribuyen a la ruptura del comedón. Esta ruptura, este evento en la piel genera una estimulación de células inflamatorias, lo que hablábamos, y queratinocitos para que produzcan a través de mediadores proinflamatorios y especies reactivas de oxígeno crecimiento epitelial, ¿ok? Entonces, son una serie de mecanismos bioquímicos y respuestas fisiológicas adaptativas, acompañadas de respuestas de señalizaciones tanto a nivel molecular como celular, que nos van a dar como resultado lo que les comentaba, la liberación de interleucinas. Aquí, por ejemplo, podemos tener interleucina 1, 8, 12, factor de necrosis tumoral alfa, pero recuerden que también está la interleucina 6, y recuerden que también hay interleucina 8. Entonces, toda esta disrupción a nivel de la piel nos va a generar que tengamos como consecuencia activaciones de vías metabólicas celulares y señalizaciones moleculares que nos van a dar como resultado la liberación última de interleucinas con el subsecuente reclutamiento de células, ¿ok? De células, en este caso, que son inflamatorias o proinflamatorias de todo tipo, dependiendo, les comento, del grado de inflamación que tengamos. Entonces, una diapositiva más en la que alcanzamos a ver la disbiosis, el equilibrio del microbioma. En general, el Corynebacterium acnes es una bacteria que se encuentra dentro de la flora natural de la piel, ¿ok? Y como les comentaba, toda la microbiota humana juega un papel muy importante a nivel de la homeostasis y del equilibrio del propio cuerpo. Entonces, Corynebacterium acnes no es una bacteria invasora como tal, es una bacteria propia de la flora de la piel. Existe una disbiosis. ¿Qué es esto? Es un desequilibrio entre el equilibrio del microbioma. ¿Qué quiere decir? Hay una transgresión en el equilibrio que está teniendo los microorganismos que viven como parte de nuestro sistema corporal, y en este caso empezamos a tener una sobreproducción de coproporfirina 3, lo que promueve que la coproporfirina 3 funcione como nido o como casa para que se aloje el Staphylococcus aureus, que ojo, el Staphylococcus aureus también es parte de la flora de la piel, pero recordemos que el Staphylococcus aureus, cuando empieza a aglutinarse en biofilms, empieza a ser altamente patogénico por la cantidad, primero, de que el sistema inmunitario lo empieza a reconocer como un agente patógeno, y número dos, el Staphylococcus aureus tiene una cantidad por sí mismo de liberación de toxinas y de factores de virulencia muy importante, ¿ok? Entonces tenemos aquí, como ya lo vimos, está el Corynebacterium acnes, empieza a hacer una liberación excesiva de coproporfirina, a la cual va a acomodar el terreno para Staphylococcus aureus, el cual se va a alojar en la cavidad, en la unidad folículo-pilosa. Como podrán ver aquí, empieza a haber una reacción inflamatoria, lo que ya les comentaba. Esa reacción inflamatoria va a empezar a hacer que se obstruya probablemente aquí con células de tipo macrófagos, neutrófilos. Los queratinocitos se van a ver estimulados, van a desarrollar, van a empezar a producir más queratina. Esto se va a tapar, se va a inflamar y va a empezar a generar una reacción pustulosa, la cual va a empezar a llenarse, como su nombre lo dice, de pus, que sería el producto de desecho de los neutrófilos y de los macrófagos que están fagocitando a las bacterias, ¿ok? Todo eso, si ustedes lo recuerdan en sus clases de primer año, de segundo año, no es otra cosa más que la respuesta inmunitaria inflamatoria básica de un macrófago o de una célula del sistema retículo endotelial que va a fagocitar un microorganismo. Es eso.
esta unidad foliculopilosa se empieza a llenar de esa guerra que se hace y empezamos a tener la lesión y esa lesión se expande porque hay esta disbiosis en la piel, ¿ok? Disbiosis generada por qué, ya lo dijimos, pueden ser transgresiones endocrinológicas, hormonales, dietéticas, factores ambientales, predisposición genética. Por supuesto, durante la pubertad hay una colonización excesiva de este tipo de bacterias porque además empezamos a generar una mayor producción de sebo. Las glándulas pilosebáceas están más activas, por lo que comentábamos de la estimulación hormonal y de ciertas hormonas que generan mayor producción en determinados tipos de glándulas. Por supuesto, las glándulas pilosebáceas están incluidas dentro de estas glándulas y eso puede generar una disbiosis. Esa es la razón por la cual las personas en la adolescencia tienden a tener brotes de acné y muchas veces cuando pasa este periodo de transgresión hormonal, que no es una transgresión hormonal patológica, es parte del crecimiento, pero es una disregulación en la cual pasamos de la infancia a la adolescencia con los subsecuentes cambios, tanto anatómicos como fisiológicos, que experimentamos, pues específicamente a nivel de la piel, sí vamos a tener una repercusión importante por el incremento de la producción de sebo en las glándulas sebáceas. ¿Ok? Lo mismo que les decía, esto ya es etiopatogenia de forma un poco más molecular y específica. Tenemos el Corynebacterium acnes, tenemos que el Corynebacterium acnes empieza a generar la protoporfirina, todo lo que ya les comentaba. Dentro de esto, por supuesto, tenemos que recordar que hay ciertas enzimas propias de la bacteria, como son las hialuronidasas, las lipasas, las proteasas, bacterias, factores de virulencia con los cuales también cuenta Staphylococcus aureus, que ya hablamos que le va a generar, le va a acomodar el terreno para que llegue y empiece a hacer una reacción inflamatoria importante con sus factores de virulencia que son aún más agresivos que los de Corynebacterium acnes. Con más agresivos me refiero a mucho más agresivos, ¿eh? Entonces, paso 1, hiperqueratinización folicular. Paso 2, influencias hormonales, sobre todo en la composición y la producción de sebo. Paso 3, inflamación mediada por parte de Corynebacterium acnes, que a su vez va a atraer a su amigo Staphylococcus aureus para que puedan exacerbar la respuesta inflamatoria. Tenemos un microcomedón. Los corneocitos se acumulan debido al incremento de la proliferación de los queratinocitos, es decir, tenemos un tapón de células junto con queratina. Desarrollamos este tapón y el fenómeno hace un cuello de botella. Se queda literalmente, piensen en un cuello de botella. Hay una botella con un corcho ahí atorado en el folículo, en la unidad foliculopilosa, y eso va a generar que tengamos una reacción inflamatoria muy importante que se va a convertir en un brote de acné mientras estas transgresiones continúen. Una vez que desaparecen las transgresiones, el brote de acné va a desaparecer. Pero claro, a veces no es una sola transgresión. Es como les comentaba, un conjunto, siempre es multifactorial y muchas veces a lo mejor no va a ser suficiente corregir quizá la parte alimenticia, quizá la parte incluso hormonal, simplemente la parte genética nos va a, la cual no podemos retirar del individuo, nos va a llevar a tomar decisiones terapéuticas encaminadas más a ámbitos farmacológicos que tienden a ser ya más enfocados específicamente a romper ciertos patrones de funcionamiento corporal. En este caso, la hiperqueratinización, la producción excesiva de sebo, lo vamos a tener que abordar con terapias farmacológicas específicas. Lo mismo, comedón temprano, comedón tardío, pápula, pústula inflamatoria, nódulo o quiste. ¿Ok? ¿Queda claro la fisiopatología de que estamos viendo? A mí me parece muy, muy sencillo este esquema, incluso si no supieran nada de nada, creo que no hay mucho que pues que inventar de este esquema, me parece que sí está muy claro. Michelle, Jimena. Sí. ¿Tú cuál crees
de estos, en estas figuras que estamos viendo, ¿tú cuál crees que sea el momento más oportuno para dar un tratamiento farmacológico ya específico? ¿En el comedón temprano, en el comedón tardío, pápula pústula o nódulo quístico? Y la pregunta a lo mejor es muy abierta, pero si tú tuvieras que recomendar un tratamiento, como en este caso utilizamos isotretinoína, por ejemplo, ¿no? Que la isotretinoína para fines prácticos seca la piel, al grado de que pues te quedas sin glándulas sebáceas, ¿no? O sea, literalmente. ¿En qué momento tú lo darías de estos, de este, Ay, es que de estos estadios? ¿es abierto? ¿Lo darías en el nódulo? Ajá. ¿Lo darías en la pápula? ¿Lo darías en el comedón? ¿O lo daría tardío o temprano? Pues es que, bueno, como dijo específico, pues ya pienso yo que sería como ya en algo más avanzado, a lo mejor ya como en la inflamación, porque siento que algo como más general, pues sería en el temprano. No sé, pues, sí estoy bien. O sea, específico sería yo creo que más o menos por la pápula. Ok, bien. Pues sí, en general, esa respuesta, la respuesta a esta pregunta es, ¿se puede dar en cualquier estadio? Si tú tienes a un paciente que ya tiene predisposición a acné, a lo mejor ya salió una vez del acné, pero como que otra vez empieza, ya le ves alguna que otra lesión, algún otro comedón, son comedones tempranos probablemente, ¿le puedes dejar tratamiento farmacológico específico para que no progrese hasta el nódulo o quiste? Sí. Si lo encuentras en nódulo o quiste, ¿le puedes dejar tratamiento farmacológico para remitir? Sí. Entonces, el mensaje aquí es, el acné es con una adecuada cultura de prevención, no tenemos, bueno, de prevención y por supuesto, como les comento, no siempre es posible prevenir algo que ya está avanzado o a lo cual tenemos una carga genética muy importante predisponente. Pero el acné es una enfermedad que sí es tratable, es curable y con un buen manejo y seguimiento no tiene por qué dar mayor complicación. ¿Ok? Tiene mucha repercusión a nivel de la concepción estética de las personas. Difícilmente una persona se va a morir de acné. Sí hay acné, tipos de acné que te pudiesen llegar a desarrollar una reacción inflamatoria sistémica con la subsecuente comorbilidad que esto lleva, como podría llegar a ser un choque de tipo distributivo, o un choque séptico, pero es muy difícil llegar a estas variedades, son acné fulminans, por ejemplo, que tienen más que ver con ciertas características muy particulares y específicas, pero no es lo común que digamos me voy a morir de acné, ¿no? Pero sí tiene una repercusión en la vida de las personas, un impacto muy importante porque es un impacto a nivel de la autopercepción y las personas si llegan a desarrollar bastante merma en la calidad de vida como consecuencia de esta patología. ¿Ok? Lo mismo, en las influencias hormonales, lo mismo. Prácticamente aquí es vía de síntesis de hormonas sexuales esteroideas. Esta es la vía, ¿ok? Los receptores de andrógenos, pues ya igual lo hablamos. Y pues ya lo que hablamos, una disrupción a nivel de la producción de andrógenos y evidentemente los andrógenos tienen que actuar sobre determinados receptores, los cuales tienen un específico efecto a nivel corporal, ¿no? Esto, si se acuerdan, no es más que la vía del metabolismo de los esteroides. En este caso de los esteroides, específicamente este cacho de esta ruta, porque esta ruta son 3 vías, ¿no? Es una izquierda, una en medio y una en la derecha, en donde vemos la síntesis de hormonas glucocorticoides, de mineralocorticoides y de hormonas sexuales esteroideas. Esto solo nos muestra un ciclo de producción de hormonas esteroideas del metabolismo de las hormonas sexuales, ¿no? Dihidroepiandrosterona, androstenediona, aromatasa, que convierte los andrógenos en estrógenos, 17 beta hidroxididotestosterona, se pasa a testosterona. Recordemos que la
la efectora a nivel corporal no es la testosterona como tal, sino la dihidrotestosterona. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, recuerden esto con la finalidad de que recuerden pubertad, hormonas, síndrome de ovario poliquístico, hormonas disreguladas. Entonces, hay una asociación muy fuerte en el acné con la disregulación hormonal. La clasificación es importante porque vamos a tener que hay acné no inflamatorio y acné inflamatorio. Principalmente dentro del no inflamatorio vamos a tener este tipo de lesiones: comedones cerrados, como los que tenemos aquí, y comedones abiertos, las famosas puntos negros o espinillas. Dentro de las lesiones inflamatorias, que pertenecerían a una clasificación de acné inflamatorio, ya vamos a ver las pústulas, pápulas y nódulos, ¿ok? Evidentemente un acné inflamatorio es mucho más grave que un acné no inflamatorio. Tenemos más ejemplos. Yo creo que todos hemos visto casi todas en algún momento de nuestra vida, casi todas las manifestaciones de tipo de acné, de lesiones, al menos de este tipo, ¿no? Todos hemos visto a alguien con este tipo de lesiones, con estas, alguien con aquí, en la mejilla, que son las lesiones en la mejilla del acné que empieza a ser inflamatorio, son muy características, ¿ok? También pueden aparecer en el área del pecho, en el dorso. Algunas personas lo desarrollan en los brazos, raramente en el cuello. En la espalda. Ok, entonces tenemos facial comedónico, facial papular pustuloso y nodular y o conglobado, que también es conocido como acné conglobata, que afecta cara, tronco y extremidades superiores. Aquí tenemos un ejemplo de ese acné. Este es un tipo de acné grave, como ustedes lo alcanzan a ver. A ver aquí, ¿qué es lo que puede suceder? Por supuesto, estas lesiones, al estar rascándose, al estar inflamadas, al estar todo el tiempo el paciente con las escoriaciones, con el daño, con la lesión, ¿se pueden infectar? Pues por supuesto que sí. Y esto puede llevar al paciente a un síndrome de choque séptico, sí. Estas lesiones se pueden colonizar por Staphylococcus aureus, sí. Por Streptococcus pyogenes, sí. Entonces, estos son grados de acné severo, ¿ok? Sí. Tenemos varias maneras de clasificarlo, según la edad, según la lesión predominante, según el tipo, si la lesión predominante es inflamatoria o no inflamatoria, que aquí lo ponen como comedónico, pustuloso y noduloquístico. Ya lo simplificamos, bueno, lo organizamos un poco más nosotros diciendo que puede ser inflamatorio y no inflamatorio de acuerdo a las lesiones. Según el grado de severidad, menos de 20 lesiones, moderado es 20 a 50 y severo más de 50. Y por supuesto hay formas especiales, como les comento, el fulminans o el conglobata. ¿Ok? Hay una escala de evaluación global para el acné, hay una guía europea, y en esta guía europea tenemos 4 apartados, que es acné comedonal, acné papulopustuloso leve a moderado, papulopustuloso severo, que también incluye al acné nodular severo, y el acné nodular severo con o acné conglobado, ¿ok? Entonces, es una guía Ok. viaje, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, no es importante que se aprendan esta tabla, en realidad, solamente quiero que la revisen, pero tenemos sin lesión, prácticamente sin lesión, ligero, moderado, grave y muy grave. ¿Ok? Otra clasificación, no es necesario que se la aprendan. Esta clasificación, solo conocerla está bien, pero no es que les vayan a hacer una pregunta en algún momento, salvo que hagan dermatología, sobre la escala de evaluación global del acné de Plewin y Klingman. O sea, no se las van a hacer. Muy bien. A ver, ¿qué tipo de lesión, Brandon, estamos viendo aquí? Es un comedón cerrado. Por lo que entendí, lo clasificaríamos como no inflamatorio y entra en comedón.
Perfecto. cerrado. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Yo no sé. Pues es que el otro como Igual abierto. no es inflamatorio, pero abierto. Ujú. Bueno, es que según yo los dos son cerrados. Muy bien. Entonces aquí ya entramos al inflamatorio, ¿no? Pápulas, pústulas, nódulos de gravedad variable que pueden ser confluentes y formar lesiones más grandes, incluso pudiesen llegar a fistulizar. Son eritematosos, por supuesto. Hay huellas de rascado. Aquí ya son costras mielicéricas que pudiesen llegar a estar infectadas. Se pueden llegar a enquistar las lesiones. Forman placas. Aquí ya tenemos la formación de una placa que puede ser un complejo inflamatorio y que terminan formando trayectos fistulosos. Entonces, sí vean la diferencia entre ese tipo de lesiones que son lesiones Cerradas. más específicas, por supuesto, en donde no, el grado de inflamación podríamos decir, quizá aquí puedes ver un poco de, la piel está un poco inflamada, eritematosa, pero pues definitivamente no es nada que ver con esto, ¿no? O sea, las lesiones sí son incluso podríamos decir que dramáticas, ¿no? Ver a una persona así muy probablemente ya, ya no es tan común como ver a una persona con un tipo de lesión como las que acabamos de ver. Entonces, vean cómo dentro de las lesiones inflamatorias tenemos grados también, ¿no? No es lo mismo decir, oye, tengo un acné inflamatorio, sí, con lesiones pustulosas, sí, diseminadas a lo mejor en la mejilla, tengo 10 lesiones, a decir, bueno, tengo un acné nodular, nódulo quístico, ¿saben? O sea, quiero que vean que puede progresar de cualquier manera y específicamente aquí, por ejemplo, esto es una progresión de acné. Aquí son tipos de acné en los que sí tenemos una carga genética muy importante. Difícilmente una persona va a desarrollar un tipo de acné como este sin que tenga una predisposición genética y nada más por alguna transgresión alimentaria o que se cambió de estado de la república o de país o lo que sea y que un día desarrolle este acné. No, tiene una carga genética muy importante, por supuesto, o piensen que puede llegar a tener una disregulación inmunológica también muy importante. Dentro de las variantes clínicas, que ya vimos unas clasificaciones que son a nivel de cuántas lesiones, a nivel de si, en este caso de si es inflamatorio o no inflamatorio, tenemos acné vulgar y las variantes del acné vulgar, que el vulgar propiamente sería ¿no? En el que no hay unas lesiones tan marcadas, sería, por ejemplo, a ese ya no, pero por ejemplo, el acné vulgar, como su nombre lo dice, es un acné que entra dentro de la cotidianidad del acné, si así podríamos llegar a mencionarlo. Mientras que, bueno, la parte del acné neonatal en realidad no es tan importante que igual como que lo dominen al 100%. Cosas importantes que hay que tener en cuenta: 20% de los recién nacidos lo van a presentar dentro de las primeras 2 semanas de vida principalmente, pero tiende a resolver espontáneamente durante los 3 primeros meses de vida. Pequeñas pústulas, pápulas, principalmente se va en área del rostro y aquí sí está asociado además, o hay otros agentes etiológicos como malacesia y en general estas variedades, ¿no? De malacesia. Alta actividad de las glándulas sebáceas, sabemos que los bebés nacen con alta actividad de las glándulas sebáceas. Y bueno, tratamiento aquí sí podríamos dar ketoconazol al 2% 2 veces al día. ¿Por qué creen? Pues por la malacesia, ¿no? Como ven, igual hay casos. Hay algunos casos que se ven más graves que otros, pero tiende a resolver en los primeros 3 meses de vida. ¿Ok? Las lesiones no necesariamente tienen que ser como las del niño anterior, solo comedones cerrados o comedones abiertos. El acné se puede presentar lesiones papulosas, incluso quísticas, muy raro. Comedones cerrados, como vemos aquí, pápulas, pústulas, confluentes que forman una placa eritematosa en la piel. Aparentemente, pues,
sí, ya con cierto grado de progresión, ¿no? Porque pues, aquí todavía no confluían las lesiones, aquí ya confluyeron. Y bueno, les comento, no están exentos Ay, de, bebechito. de presentar las formas más graves, que serían las nódulo-quísticas, reacciones inflamatorias cutáneas severas. En este caso, pues por supuesto, estos niños traen una predisposición importante genética, más ciertos factores ambientales, más disrupciones inmunológicas, probablemente un cierto grado de inmunosupresión, que no necesariamente tiene que ver con que sea un agente externo, es decir, que sea viral o que puede ser incluso producto de la prematuridad, ¿no? Que también es un factor predisponente. Acné de la infancia, pues igual, no es el grupo etario predilecto del acné. Se puede presentar el acné en la infancia de 1 a 7 años, sí, con características del acné que ya vimos. Claro, lo que llamaría la atención aquí sería, pues no esperarías ver un niño de 3 años probablemente quejándose de acné, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Igual, hay una disregulación a nivel androgénica. Esto puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita. Y aquí habría que sospechar, si tenemos un niño con acné, hacer un estudio de la... En este caso, acuérdense que la hiperplasia suprarrenal congénita tiene 3 vertientes. O tienes deficiencia de 17 hidroxi, de la 17 hidroxi, de la 11 hidroxi o de la 21, ¿no? Si ustedes tienen los niveles de 17 hidroxipregnenolona y de todos los derivados de la 17 hidroxipregnenolona elevados, sospechen de inmediato que tienen deficiencia de 11 hidroxilasa o de 21 hidroxilasa, que la más común es la 21 hidroxilasa. Entonces, siempre que ustedes vean este cuadro clínico en un niño con acné, que les llame la atención si no tiene algún otro tipo de antecedente importante para sospechar de hiperplasia suprarrenal congénita. Recuerden que cuando hay una hiperplasia suprarrenal congénita casi siempre es debido a una 21 hidroxilasa, la deficiencia de la 21 hidroxilasa, sin excluir que puede tratarse de una 11 y con determinadas características podría llegar a ser 17, que es más raro, mucho más raro. Deficiencia de la virtud. Ok, entonces es lo que deben de quedarse de esa parte, junto con las lesiones, pues es que van a ser las mismas, ¿no? Tratamiento, pues abordar la causa subyacente del acné. Realmente, si no abordamos el por qué está esa transgresión hormonal, pues el acné no lo vamos a quitar por más que le queramos dejar un tratamiento específico a la piel. Si la causa orgánica no la estamos tratando, pues no va a desaparecer el acné. El caso de una niña con acné no es lo esperado, no ver una niña con acné. Acné del adulto, ya lo estuvimos prácticamente revisando. Hay un predominio en el sexo femenino, en las mujeres, y bueno, pues empeora con el periodo menstrual, el embarazo, climaterio, cambios hormonales y la desregulación hormonal. Si se dan cuenta, aquí tiene mucho que ver un eje, ¿no? El eje hipófisis, hipotálamo, gónada, que a su vez va gónada, glándula suprarrenal, porque es la síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, la disregulación en cualquier parte de ese eje puede llegar a dar, o puede llegar a ser la causa del desarrollo de algún cuadro de acné. Lo que les comentaba, no siempre checar si es una mujer joven de 25, entre sus 20, 30, y tiene ciertas características específicas, a lo mejor obesidad, resistencia a la insulina, ausencia o irregularidad en sus periodos menstruales y cuadro de acné importante, piensen que puede llegar a tener un síndrome de ovario poliquístico. No lo descarten. Alcanzamos a ver el acné en la mujer adulta, que sería aquí más consecuencia de por ejemplo, disregulaciones a nivel hormonal, pero por causas de climaterio o en este caso menopausia. Incluso pueden llegar a presentar episodios de fallo ovárico precoz, ¿no? Acné fulminante es lo que les comentaba. Nadie se va a morir de acné, pero pues igual y si le da fulminante, quizá. Es la forma más grave de acné. Es una variante muy raramente vista.
¿Por qué? Porque tiene que cumplir ciertas características. A ver, muy raramente vistes que no la van a ver todos los días en las personas, ¿no? No a todas las personas que les dé acné les va a dar acné fulminans. Desarrollo súbito de lesiones acneiformes, nodulares, supurativas. Afecta a adolescentes de entre 13 y 16 años. Y bueno, son lesiones que se fusionan rápidamente, dando lugar a placas dolorosas, supurativas, friables, así como costras hemorrágicas. Dentro de lo que les comentaba, pues las personas de origen caucásico tienen que tienen antecedente de acné con una duración media de 2 años, van a ser propensos a desarrollar esta variante de acné. Que les comento es acné, nódulo quístico, con lesiones diseminadas, que genera además un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por supuesto, con las características del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Los niveles elevados de testosterona, uso de esteroides anabólicos, dosis iniciales altas de isotretinoína, eso es muy importante, y presencia de macrocomedones. Si ya están viendo que hay un paciente con macrocomedones, con lesiones diseminadas, y que tiene a lo mejor ciertos factores que pudiesen llegar a precipitar este cuadro, como son quizá fisicoculturista, un varón joven, que no saben si usa o no esteroides, y además caucásico, ¿no? Y ustedes le dejan dosis muy altas de isotretinoína, cuidado, puede desarrollar un acné fulminans, que les comento, es un acné con datos de respuesta inflamatoria sistémica. No los encontré. Dentro de los exámenes de laboratorio, bueno, una biometría hemática completa para descartar que haya trastornos metabólicos. En este caso, volvemos a lo mismo, que no haya una resistencia a la insulina, que no haya diabetes, que no haya hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, pruebas de funcionamiento hepático, por supuesto, pues, si vamos a dejar algún tratamiento, pruebas de funcionamiento tiroideo, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva para ver cómo es que está, en este caso, la viscosidad de la sangre, y proteína C reactiva para ver si hay algún indicio de algún factor que esté predisponiendo al paciente a hacer reacciones inflamatorias exacerbadas, con adotropina coriónica humana en orina o suero, por supuesto en mujeres. ¿Para qué? Para descartar un embarazo. Estudios de imagen, una radiografía si el paciente tiene síntomas relacionados con afectación de huesos o articulaciones. No es lo común, pero algunas enfermedades reumatológicas podrían llegar a presentar ciertas lesiones que pudieran llegar a ser similares. Por ejemplo, podríamos llegar a tener un rash por lupus que pudiese llegar a tener ciertas características, ¿no? Pero, o la misma artritis, las enfermedades, las que son HLB27 positivo, como por ejemplo en este caso psoriasis artrítica, enfermedad intestinal asociada a artritis, artritis reactiva y espondilitis anquilosante, podrían llegar a desarrollar este tipo de lesiones similares, no que vayan a ser acné. Entonces vean, acné fulminante, ¿no? O sea, la piel inflamada a más no poder, o sea, supurando, sangrando, las lesiones diseminadas por todos lados, los comedones gigantes, los quistes, nódulos, las placas confluentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 15. Ay, no me fijé que ya se había acabado. Listo, entonces seguimos aquí. Vean el tipo de lesión tan exacerbada, ¿no? A ver, y cuando digo que, porque, pues puedo decir, ¿no? Tiene un acné con datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero ¿qué es la respuesta inflamatoria sistémica? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿cómo lo identificarían ustedes? Porque pues es importante que sepan que
Es la diferencia que hace el acné fulminans, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un paciente aquí así, pero pues podría ser un nódulo quístico, pero si empieza a tener datos de respuesta inflamatoria sistémica, podríamos llegar a tener un acné fulminans, ¿no? Habría que ya solicitar otro tipo de abordaje. Entonces, ¿a qué me refiero con Alan? ¿A qué me refiero con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Pues Wendy, es literal una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, pues bueno, o sea, a nivel generalizado, pero por tipo infecciones muy severas o algún trauma, quemadura. Podría ser a que pues ya no es como tal algo localizado, sino que ya es algo más severo o más grave. Ok, entonces, ¿cuándo ustedes dicen que una persona tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica? A ver, Laura, ¿cuándo dices que un paciente está haciendo datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Bueno, yo pienso que a lo mejor porque ya abarca más de lo que podría ser la cara, el tronco, a lo mejor hasta las piernas, los brazos, etcétera. Pero ¿qué le buscarían? O sea, porque esto, hablando propiamente de las lesiones de acné, que les comentaba, esto puede estar en un paciente sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, esta extensión de las lesiones y así con estas características, y entonces no voy a estar pensando en un acné fulminante. A ver, Abigail, Es que no ¿qué le entiendo. busco o sea, a un paciente con respuesta inflamatoria sistémica? ¿Qué le veo para que diga, mira, tiene estas tres cosas, cuatro cosas, y yo ahí sé que porque presenta estos criterios, tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Pues tipo de lesión. Pues aparte de las lesiones, tal vez alguna enfermedad subyacente de la que no tenga conocimiento. Ok. ¿Quién más me falta? Podría ser porque también se ven alterados, pues sí, como sus signos, por ejemplo, pueda tener temperatura o no sé, que su frecuencia cardíaca a lo mejor esté alterada, su frecuencia respiratoria. Eso es lo que quería que por ahí fueran. Hay Que porque tienen que buscarle los temperatura. signos vitales, ¿no? Para saber si tienen una respuesta Es que inflamatoria estaba hablando sistémica, de las lesiones. síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y como bien su compañera Wendy lo dice, hay que ver la frecuencia cardíaca, hay que ver la frecuencia respiratoria, hay que ver la presión arterial, hay que ver la temperatura. Entonces, ustedes, ¿cuándo consideran, por ejemplo, que un paciente debe ser tratado con urgencia en estos casos? Pues cuando ven deterioro en los signos vitales, cuando veo que el paciente tiene una temperatura arriba de 38.5, cuando veo que el paciente tiene una frecuencia cardíaca arriba de 100, cuando veo que un paciente tiene una frecuencia respiratoria arriba de 20, cuando veo que el paciente tiene una presión arterial media que cae por menos de 70. Entonces, aquí el cuerpo me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay algo que me está rompiendo la homeostasis. Y esto, por lo regular, sumado a estas lesiones, nos habla de un acné fulminante. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí. Muy bien. Por supuesto, si tenemos ya también acceso a los laboratorios, pues habrá que ver, ¿no? ¿Tenemos una leucocitosis o tenemos una leucopenia? Por lo regular, en la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica veríamos más una leucocitosis como consecuencia de la reactividad de las células, en este caso de los leucocitos, a los estímulos de las respuestas adrenérgicas del cuerpo. Para fines prácticos, el famoso, la famosa respuesta de lucha o de huida, ¿no? Eso activa las coronas estimuladoras de granulocitos y hace que empecemos a generar una cantidad mayor de hormonas, en este caso como el cortisol. El cortisol va a hacer que los leucocitos se despeguen del endotelio
y vamos a tener una subida rápida de los leucocitos como consecuencia de la inflamación y posteriormente un aumento porque las colonias estimuladoras de granulocitos también van a empezar a activarse como consecuencia de esta respuesta inflamatoria. Pero de primera instancia, la subida rápida de leucocitos se va a dar como consecuencia de un pulso de cortisol que va a estar liberado por la reacción adrenérgica que va a estimular las glándulas suprarrenales una vez más, y eso va a hacer que se estimulen los pulsos de liberación de glucocorticoides, y va a haber los neutrófilos que están en los vasos sanguíneos se van a despegar de las paredes. Si tomamos una biometría hemática de eso, vamos a ver un aumento de leucocitos que puede ser así, cuestión de horas o incluso minutos para que aumentara. ¿Ok? Lo que hablamos. Una diapositiva que nos muestra lo que hablamos. Inicio abrupto, lesiones, síntomas sistémicos, la isotretinoína, recuerden, dosis altas en pacientes que tienen ya antecedentes o que ustedes ven con carga genética importante, macrocomedones, el fisicoculturista que les comentaba, el caso del fisicoculturista, acné diseminado. No usen dosis altas de isotretinoína, ¿ok? Ahora me van a decir ustedes, bueno, a ver, y después me dices que el tratamiento es iniciar isotretinoína y continuar corticoides por 4 semanas. ¿Se descontinúa primeramente? El problema de esto es que la isotretinoína exacerba una respuesta inflamatoria cuando lo usamos a dosis altas, más de 0.1 miligramos sobre kilogramo, ya es una dosis que podríamos considerar que es alta. Hay personas que le dejan hasta un gramo, o sea, imagínense. Lo que tenemos que hacer primero es atender lo que más nos puede comprometer la vida, que son los síntomas sistémicos. Estabilizamos al paciente, retiramos la isotretinoína, en caso de que haya sido generado por isotretinoína, por supuesto, y en caso de que no, pues bueno, es difícil que a lo que más se asocia es al uso de dosis altas de isotretinoína, pero en caso de que no, pues de cualquier forma tenemos que controlar la inflamación. Vamos a iniciar corticoides de 0.1 a 1 miligramo kilogramo. ¿Qué corticoide van a utilizar? Pues pueden utilizar, yo específicamente en un caso así, podría utilizar un esteroide de alta potencia. ¿Como cuál de alta potencia podríamos utilizar? Medina, Felipe. Esteroides de alta potencia, Pues no sé, hidrocortisona. Hidrocortisona, ¿de qué potencia es el esteroide? Ay, la verdad no tengo el dato, perdón. Ok. ¿Quién sabe la hidrocortisona en qué potencia de esteroide se encuentra? O sea, para una respuesta inflamatoria sistémica grave, hay que usar un esteroide un poco más potente, pero la hidrocortisona no es que esté mal, pero le van a tener que dar, porque los glucocorticoides se pueden, así como casi todas las familias farmacológicas, se pueden hacer equivalencias posológicas, pero de entrada habría que darle muy probablemente betametasona, dexametasona, algo que le baje la inflamación más rápido. La hidrocortisona es un esteroide de baja potencia, lo podemos usar, si lo tienen y es lo único que tienen, pues lo usamos, no pasa nada. Ya después, cuando es el mantenimiento, ahí sí ya lo dejamos. Cuando ya lo dejamos por 4 semanas y ya salimos del momento agudo, sí, ya podemos dejar hidrocortisona, por ejemplo, podemos dejar prednisona, ¿saben? Ya nos podemos ir más tranquilos, pero si ustedes están queriendo remitir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, usen los esteroides que más potencia tienen. Es importante que también lo sepan en la materia de dermatología, reumatología y muchas materias les va a servir mucho que ustedes sepan la potencia de los esteroides. ¿Ok? Entonces, recuerden nada más, de manera general, hay de baja, de mediana y de alta potencia. De baja potencia tenemos hidrocortisona, prednisona, mediana potencia metilprednisolona, prednisolona, y de alta potencia betametasona, dexametasona como ejemplos. Por ejemplo, en dermatología también usamos otro de alta potencia que se llama clobetasol y ese se puede usar tópico y es de alta potencia.
¿Ok? Bien. Acné conglobado y trastornos asociados, bueno, pues ya vimos de que el acné nodoquístico, cómo forman las lesiones, conglobado, cómo se convergen las lesiones, pueden llegar a hacerse placas, pueden llegar a fistulizarse, la distribución puede ser en piel cabelluda, tórax, extremidades, prácticamente cualquier parte. ¿Ok? Podemos tener como etiología del acné el uso de cosméticos, sí, sustancias químicas dentro de los cosméticos. El acné mecánico podría llegar a ser una cornificación excesiva. Debido a un traumatismo también se puede, es muy raro. A sudoración excesiva, atletas, algunas ocasiones, o personas que tienen algún problema de hiperhidrosis podrían llegar a presentar alteraciones en las glándulas en la unidad foliculopilácea y con la consecuencia generar una reacción inflamatoria de tipo acneiforme. ¿Ok? Por radiación, pseudoacné de surco nasal, granuloma séptico facial idiopático. Entonces, hay varios diagnósticos diferenciales y varias etiologías. Por exposición a hidrocarburos, a sustancias químicas como aromáticos halogenados. Este es un tipo de acné químico y se caracteriza por una erupción similar al acné con comedones, quistes y pústulas, ¿ok? Sin que comparta la misma fisiopatología como tal del acné. Y vean las lesiones, las características de las lesiones se parecen mucho, sí, pero vean cómo estas lesiones tienden a dejar una importante cicatrización porque mayormente son pustulosas y quísticas, aunque también encontramos comedones, por supuesto. Intoxicaciones, pues aquí vemos esta línea que tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama esta línea? ¿Desde cuándo lo notaste? No. ¿Nadie? Bueno, investiguen esta línea que sale en las encías. Les voy a adelantar, es por una intoxicación y ya, hasta ahí, para que la investiguen. Intoxicación con agente químico. ¿Ok? Intoxicación, perdón, doctor. Sí. ¿Cómo? ¿Y de dónde has tenido más? Bueno. Yo tampoco escuché. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué intoxicación de qué es que no escuché bien? No te entendí yo tampoco la pregunta. ¿La clasificación de qué? No digo que dijo que investigáramos la intoxicación de qué es que no lo escuché bien. Esta línea que sale en las encías, que es de una coloración violácea, azul, negruzca, sale como consecuencia es un dato clínico, es un signo clínico de que se da en una intoxicación específica por un componente químico. Tiene un nombre esta línea y tiene una etiología. Doctor, ¿de casualidad es la línea de Borton? Ándale, ¿por qué se da? De intoxicación por plomo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, en tu familia. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién lo dijo? No, yo, Natalia Galicia. Natalia. Muy bien. Súper. Así es. Ahí búsquenlo. Bueno, el abordaje ya saben, ¿no? O sea, cualquier paciente debe tener una historia clínica, dentro de la historia clínica, ustedes ya saben qué preguntar, los antecedentes familiares, los antecedentes personales patológicos, los no patológicos, si tiene algún antecedente extra que no recuerde, ¿verdad? Y bueno, en el caso de las mujeres, los ginecobstétricos son muy importantes, por lo que ya les comentaba, si hay algún tipo de disregulación en los ciclos menstruales, si la paciente tiene datos de acantosis nigricans que refleja resistencia a la insulina, si tenemos una paciente con sobrepeso o con obesidad,
podríamos estar ante un síndrome de ovario poliquístico y como consecuencia de eso, el tratamiento habría que ser abordado desde el punto de vista endocrinológico, no solamente desde el punto de vista dermatológico, ¿no? El surco, lo que les comentaba, surco nasal, más lesiones de acné, comedones cerrados. Aquí por la imagen es un acné que podríamos considerarlo hasta cierto punto no inflamatorio, o probablemente es inflamatorio, pero un acné inflamatorio leve, con comedones cerrados de la mujer adulta, ¿no? Porque si alcanzan a ver, pues se ve el rostro de una mujer adulta. Como les comentaba, en las mujeres adultas igualmente hay que sospechar de trastornos de la disregulación del eje FSH-LH, gónada y glándula suprarrenal, que puede ser un fallo ovárico precoz, puede ser una menopausia, síndrome de climateric, varias cosas. Igual aquí podemos apreciar una diseminación de las lesiones, principalmente son pápulas, ¿no? Alguna que otra pústula, no terminan de confluir todas las lesiones, en este caso no se forman placas como tal, si acaso aquí alguna que otra, pero siguen siendo lesiones de acné que podrían llegar a ser, si ya es un acné más diseminado, no necesariamente lo hace un acné más grave. El tratamiento tópico, sistémico, hormonal y otros. La primera línea, vamos a ver si es leve, moderado, o severo, ¿no? Entonces, tenemos como alternativas propiamente, miren, últimamente, últimamente hemos utilizado mucho el tratamiento con isotretinoína, pero la verdad es que de primera línea sí se sigue utilizando el uso de antibióticos. En este caso, los antibióticos puede ser una combinación fija. El antibiótico que utilizamos por lo regular es doxiciclina y les voy a más adelante. Ok, entonces, de todas formas, yo te voy a mandar una solicitud de laboratorio. Y siempre les digo, no es urgente. No, pensé que había una tabla de donde estaban algunos fármacos. No, bueno, entonces vamos a regresar. A ver, tenemos peróxido, cuando es de primera línea y es leve, usamos o peróxido de benzoilo o retinoides tópicos. Los retinoides tópicos literalmente son esos que les puse acá en esta diapositiva, retina al 0.05, que el ácido retinoico, como ya sabemos, es no otra cosa más que un derivado de la vitamina A. Y el ácido retinoico está en su modo trans, ¿no? O sea, porque acuérdense que la cosa con la vitamina A es que tiene muchos usos, no solo para la piel, lo podemos usar para quimioterapia, para el tratamiento de cierto tipo de leucemias, como la promieloblastica aguda. Podemos utilizar los retinoides tópicos también como fármacos, como queratolíticos. Entonces, de hecho, es una de las razones por las cuales lo ocupamos en el tratamiento del acné, ¿no? Pero entonces, peróxido de benzoilo, si es leve, o retinoide tópico, ¿ok? O podemos usar una combinación física de peróxido de benzoilo y un antibiótico, en este caso doxiciclina, ¿no? Y lo dejamos durante un mes probablemente, dependiendo vamos evaluando al paciente cómo vemos la evolución. Si es moderado, entonces ya utilizamos un agente tópico más el antibiótico. Puede ser el peróxido de benzoilo más el antibiótico, o podemos utilizar una combinación de dos agentes tópicos, como el peróxido de benzoilo más el retinoide tópico. Algunas personas lo consideran apropiado, algunos médicos, y puedes dar los 3 tratamientos, sí. Cuando es muy severo, das el antibiótico sí o sí, y la combinación tópica
que puede ser un peróxido de benzoilo, más el antibiótico, más el retinoide tópico. Y la pregunta es, bueno, pues en el moderado y en el severo, ¿damos los tres agentes? Sí, la verdad es que en el moderado casi nunca utilizamos los tres agentes, por lo regular nos mantenemos ya sea con la combinación de un agente tópico y el antibiótico, mientras que en el severo sí utilizamos los tres, y como les comento, en algunos casos y casos seleccionados que ya actualmente la isotretinoína ya se indica mucho, todavía no aparecen las guías como la primera línea dentro de lo primero. Se dan cuenta, está en la primera línea, pero no es la primera opción dentro de las primeras líneas. De cualquier forma, es primera línea la isotretinoína, sí. ¿Qué pasa? Que la isotretinoína tiene muchos efectos adversos que hay que advertir al paciente y que hay que estar monitorizando. Puede llegar a tener cierta... El metabolismo hepático es muy intenso de la isotretinoína. Podría llegar a presentar alteraciones del funcionamiento hepático. No que el hígado como tal deje de funcionar, pero sí podríamos llegar a tener ciertas cambios en las enzimas hepáticas o que en una biometría hemática podrían llamarnos la atención. Podríamos llegar a tener aumento en la AST, ALT, podríamos llegar a tener aumento en la GGT, incluso ciertos datos de colestasis con aumento de la fosfatasa alcalina y de la GGT, lo cual no quiere decir que esté en un paciente haciendo litiasis, sino simplemente que el metabolismo hepático es tan importante que estamos aumentando este tipo de enzimas metabólicas hepáticas, ¿ok? ¿Qué otra complicación? La isotretinoína es altamente teratogénica, contraindicada al 1000% en el embarazo, categoría X en el embarazo, es decir, es prácticamente un fármaco abortivo, si así lo quieren ver. Y lo que comentábamos, ¿no? Si no tenemos la pericia suficiente de utilizar la isotretinoína y lo damos a dosis supraterapéuticas, se nos va la mano, no tenemos a lo mejor el antecedente del paciente bien, le podríamos generar una acné fulminans que sí puede ser una complicación mortal a causa del acné. Entonces, ¿te puedes morir por acné? Sí, ya saben que la respuesta es sí. No es lo común, es muy raro, pero hay la posibilidad. En medicina, a ver, en medicina de que se puede, se puede. Mientras una persona haya hecho una reacción sistémica, fulminante, que la llevó a la terapia intensiva por un piquete de insecto, por un piquete de mosco, se puede. Ya con que una persona lo haya hecho, se puede. Entonces, ¿te puedes morir de acné? Sí. No es algo que esperarías. Nadie le ha pasado por la mente, podría morir de acné, pero pues, se puede, ¿no? Entonces, estos son regímenes alternativos. Quédense con el antibiótico más Quédense con los casos leves que usan un retinoide tópico o peróxido de benzoilo, principalmente retinoide tópico. Casos moderados pueden ya dejar un agente tópico más antibiótico. Severos, los dos agentes tópicos más antibiótico o isotretinoína, si saben bien el antecedente médico del paciente y las dosis adecuadas, ¿ok? Además de que la isotretinoína ahora ya tiene una regulación más importante por las farmacias y por la distribución de la venta del medicamento, como les comento, que se ha utilizado en los últimos años como tratamiento quimioterapéutico. El ácido transretinoico se ocupa junto con el dióxido tiarsénico para poder tratar leucemia promieloblastica aguda. Entonces, como ya es un medicamento que puede llegar a ser uso de quimioterapia, ya no es de venta libre. En algún momento lo fue y hace un año o dos lo era, pero ya no más. Lo mismo que les decía, ¿no? Pero con otros colores y otra tabla. Los retinoides tópicos, bueno, pues nada más, el efecto adverso más importante de los retinoides tópicos, por supuesto, es la sequedad extrema de la parte de la piel que va a generar una exfoliación y una descamación. Nada más es eso. Ojo, si tienen también, importante, siempre el retinoide tópico, aunque sea tópico, hay que verificar la función hepática del paciente, porque les comento, el metabolismo hepático del retinoide es es prácticamente hepático, ¿no? Entonces, siempre en un paciente que tenga también datos de insuficiencia hepática, no estaría indicado el retinoide por cuestiones de que podría llegar a interferir en el funcionamiento
del metabolismo hepático y a elevar ciertas enzimas del metabolismo hepático, como las que ya le mencioné. Ok. Estos son tipos de retinoide. La más usada es la isotretinoína, pero tenemos otros como el adapaleno y el trifatoreno. Pero el que siempre usamos es isotretinoína. Entonces, Entonces, mira, a veces... ¿cómo mejorar la tolerancia a los retinoides? Perdón. La piel se va adaptando, la irritación desaparece entre 1 o 2 semanas. Hay que empezar con dosis pequeñas, capas delgadas del retinoide. El régimen de limpieza tiene que ser suave y tenemos que evitar el exceso de limpieza también para evitar que tengamos excoriaciones o que hagamos algún tipo de lesión previa a la aplicación del retinoide que genere que haya una lesión química por parte del retinoide en alguna herida expuesta o abierta de la piel, alguna excoriación o solución de continuidad que hayamos hecho previamente en una limpieza muy excesiva. Ok, las presentaciones lo tenemos al punto 25, al punto 1, al punto 3, por lo regular al punto 0,5 y al punto 1 es lo más usado. Hay en gel, hay en crema, hay en ungüento. Así es que hay muchas presentaciones. La terapia combinada es lo que les comentaba. Podemos usar un retinoide tópico, podemos usar un retinoide tópico, peróxido de benzoilo, un antibiótico y además, o podemos usar la isotretinoína, ¿no? Incluso a la isotretinoína oral le podríamos aplicar peróxido de benzoilo. O sea, las combinaciones son varias. El peróxido de benzoilo lo tenemos como un agente bacteriostático que pues bueno, ya conociendo la fisiopatología del acné, sabemos que lo que queremos es llegar al equilibrio de la disbiosis que se generó en la piel, ¿no? Entonces, importante que tengamos a lo mejor un agente que esté controlando la hiperproducción quizá de Corynebacterium acnes y de Staphylococcus aureus para que pudiésemos llegar a tener un equilibrio en la flora comensal normal de la piel. Igual, está en pastillas de jabón, jabones, líquidos, lociones, a concentraciones de entre 2 y 10%. Aquí también depende, por lo regular lo usamos de entre el 5% o al 3%, ¿no? Terapias tópicas, pues antiinflamatorios tópicos por lo regular podríamos llegar a usar, realmente no es que todo el tiempo los ocupemos, el tratamiento es el que les dije hace rato, con las líneas terapéuticas y las opciones que tenemos. Igual sobre la terapia tópica, ácido acelaico también lo podemos utilizar, pero en realidad ya son un poco más segundas, terceras líneas. Entonces, lo que utilizamos, peróxido de benzoilo, antibiótico y retinoide tópico. Si quieren cambiar a la opción de isotretinoína oral, también es válido, como les comento, con las debidas precauciones y el adecuado uso de la posología y el conocimiento del fármaco, no debería de pasar nada, ¿no? O sea, pero bueno, les comento que ya no es un medicamento que se puede encontrar de venta libre. Ácido salicílico, igual lo mismo. Características similares a las del retinoide tópico, pero por supuesto menos potente. Otras terapias tópicas, pues ya existen, se han hecho estudios y pues digamos que han explorado otro tipo de agentes tópicos, terapia antiandrogénica tópica, incluso actualmente, bueno, en este caso fue un ensayo clínico de fase 2B, que recuerden que los ensayos clínicos pues tienen 4 fases, ¿no? Entonces, pues se vio que el propionato de cortexalona
Tiene propiedades antiandrogénicas, antiinflamatorias y una actividad tópica selectiva adicional. Algunas personas actualmente ya han hecho estudios, utilizan espironolactona tópica. Voy a quitar esto. ¿Ok? ¿Qué es la espironolactona, por cierto? ¿Por qué la habrían de ocupar? A ver, para que quede claro el concepto que hemos tratado casi toda la clase. A ver, no, Michelle, ya. A ver, Abigail, Mande. ¿qué es la espironolactona? ¿Por qué crees que sería buena idea utilizarlo en acné? Bueno, yo pienso que ya sería en un caso más severo, por lo mismo que hace rato dijo nuestra compañera de los signos, y pues esta más o menos se utiliza para pues la presión. Pues sí, pero ¿se acuerdan lo que les comentaba de la disregulación a nivel androgénico que existe? Es por ahí, por la parte del bloqueo de los receptores de mineralocorticoides, que no necesariamente todos los mineralocorticoides van a tener un efecto esteroidogénico, pero recuerden que específicamente la espironolactona tiene también un efecto que antagoniza la 17 alfa hidroxilasa, la 17 hidroxilasa a nivel periférico, lo que evita que haya una conversión de estrógenos, de andrógenos periférica. Entonces, tiene un efecto antimineralocorticoide en los receptores, pero también tiene un efecto sobre la conversión de hormonas Una 17 alfa, ¿qué? esteroideas sexuales, ¿ok? Entonces, digo, esto es como terapias que ya no son las primeras líneas, ¿no? Pero igual en el futuro podría cambiar. Les comentaba los antibióticos orales en el tratamiento que es moderado a severo, doxiciclina, eh, tetraciclina, bueno, ustedes saben que es una familia de antibióticos, ¿no? Las tetraciclinas. Y dentro de las tetraciclinas, pues tenemos a la doxiciclina. Se da una dosis de 250 a 1 gramo por día. Y bueno, cabe aclarar por los mismos. Siempre que ustedes den un medicamento, es muy importante que sepan para qué lo están usando, por qué el medicamento hace lo que hace y aquí se le puede dar y quién no se le puede dar. No en menores de 9 años vamos a dar este medicamento. Dos razones. Las tetraciclinas cierran cartílagos de crecimiento y además generan problemas en la osificación dental. Entonces, no le van a dar un antibiótico de tipo tetraciclina a un niño, al menos que quieran, pues, que ya sea de dos, ¿no? Una demanda porque está totalmente contraindicado eso, o pues que el niño le vaya muy mal y pues que le cierren el periodo de crecimiento por cerrar los cartílagos de crecimiento con tetraciclinas. La eritromicina es un fármaco que igualmente podemos dar, dosis de 500 a 2000 miligramos, es decir, a 2 gramos. Tiene unos efectos adversos menores en comparación, o sea, menos dramáticos, pero no menos importantes que las tetraciclinas. Todos los macrólidos tienden a desarrollar, a generar arritmias cardíacas. Entonces, es importante si tienen un paciente con antecedente de QT largo o con algún trastorno del ritmo cardíaco, los macrólidos también deben de ser usados con cuidado, puesto que pueden prolongar o el complejo QT o PR. Entonces, eso les puede dar lugar a una arritmia polimorfa. Y pues, el paciente podría caer en paro y todo lo que sigue después de eso por desarrollar uno de estos tipos de arritmias que son muy peligrosas. Entonces, siempre con precaución del uso de macrólidos en pacientes que tengan antecedentes cardíacos o de arritmias o de trastornos del ritmo o de la conducción. ¿Ok? Muy bien.
¿Qué periodo de tiempo vamos a dejar esto? De 6 a 8 semanas. Por eso les digo, tienen que estar monitorizando a sus pacientes, tienen que estar seguros de los efectos adversos, de las indicaciones y contraindicaciones del medicamento, para que puedan darlo con seguridad y con eficacia terapéutica. Igual las presentaciones, terapia hormonal. Seguimos en Esto en el caso de las terapias hormonales sustitutivas, en el caso de, como les comentaba, puede ser un acné de mujer adulta como consecuencia de un síndrome de climaterio, falla ovárica precoz, menopausia. Entonces, estas terapias hormonales conjuntas pueden darse en esos casos o incluso también en los casos de síndrome de ovario poliquístico. ¿cuánto? Ya no toca tanto por probablemente el dermatólogo indicar terapia hormonal sustitutiva para estos ejes, pero es importante que sepamos que debe de ser un tratamiento íntegro. Anticonceptivos orales. Pues la terapia hormonal, como ustedes saben, tiene como consecuencias más importantes incremento de peso, puede generar mastalgia, puede generar trastornos en el ciclo menstrual, irregulares en el ciclo menstrual, ¿ok? Poco frecuentes, pero también muy importantes, un tromboembolismo venoso, un accidente cerebrovascular, un infarto a miocardio, como consecuencia del incremento número 1 del índice de sedimentación globular, que hace que la sangre, los eritrocitos se adosen más unos con otros, se vuelva más pegajosa la sangre literalmente, y número 2, aumenta los factores que expresan la hemostasia primaria, que tienen que ver con los factores plaquetarios von Willebrand y de agregación plaquetaria y las proteínas GP2, GP2A, GP3A, que son las que se expresan para la agregación plaquetaria. En este caso se ven incrementados los eventos tromboembólicos debido a esto, a que hay un incremento en la viscosidad de la sangre y en la expresión de agentes agregantes plaquetarios, ¿ok? Contraindicaciones absolutas de la terapia hormonal, contraindicaciones relativas, ¿ok? Lo que les comentaba de la espironolactona, ¿no? Agonistas del receptor de los mineralocorticoides inhiben de manera competitiva la unión de testosterona a dihidrotestosterona a los receptores andrógenos de la piel. Esto es por la 17 hidroxilasa, pero miren, también inhibe la 5-alfa reductasa y aumenta la globulina transportadora de hormonas esteroideas. Entonces, como podrán darse cuenta, la espironolactona tiene una utilidad bastante interesante. Si se conocen bien los mecanismos de acción farmacológicos, ustedes mismos podrían intuirlo, ¿no? A ver, ya me dijeron en mi clase que las hormonas esteroideas son las que están haciendo aquí relajo en esta enfermedad. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, no me parece interesante probablemente de entrada un diurético, porque es un diurético, ahorrador de potasio, pero ya si le veo la utilidad, que esto ya se ve en los estudios farmacológicos de lo que comentábamos hace rato, en los ensayos clínicos de tipo 4, en donde se ve la utilidad y la utilidad principal, cómo funciona en la población ya en el uso diario de la espironolactona como diurético, más la utilidad que le podemos dar a otras enfermedades, en este caso como el acné, ¿no? Ya nos falta muy poquito, se acabó esto, ya nada más para concluir a ver si da tiempo, si no me vuelvo a conectar, isotretinoína, indicaciones, Menos de un minuto. las contraindicaciones de la isotretinoína, como se las comenté, pacientes embarazadas por la parte que es muy teratogénico, que hay hipersensibilidad a Pero como están isotretinoína, por hablando, siento que es supuesto, temprano todavía. hipervitaminosis A, lo que les comentaba, los retinoides son derivados de la vitamina A, y todas estas otras que son contraindicaciones relativas, pero realmente andarse con mucho cuidado porque pues no sabemos cómo podría llegar a responder si No. Ay, no me jalas, se me trabó. Nah.
Ya sé, ya que más. Listo, entonces les comentaba las contraindicaciones que son absolutas y son relativas. Ya las vemos, recuerden, ajá, sí, absoluta, por supuesto, salvo que quieran usarlo como fármaco abortivo. En mujeres embarazadas no lo den, o que tengan deseos gestacionales tampoco lo den. Y hipervitaminosis A, no es común la hipervitaminosis A. Podrían sospechar de hipervitaminosis A en ciertas características muy específicas. No es tan común, pero por ejemplo en la sarcoidosis, los granulomas no caseificantes podrían llegar a generar tanto producir vitamina A como vitamina D, y ahí podrían tener un caso. La verdad, la sarcoidosis es una enfermedad ciertamente rara en México, ¿no? Es más propia de pacientes afroamericanos, pero bueno, por ponerles un ejemplo. Y bueno, pues recordar que si vamos a dar tetraciclinas, pues no es lo mejor dar retinoides mientras damos tetraciclinas juntos, ¿no? Digo, retinoides me refiero a isotretinoína y tetraciclinas. Incluso si diésemos antibiótico y retinoide tópico, lo ideal sería que mejor pasáramos a un macrólido como eritromicina. Efectos adversos, pues como les comentaba, la resequedad, de mucosas, de piel, la escamación, exfoliación, prurito, pueden llegar a tener conjuntivitis. La conjuntivitis, por supuesto, o sea, puede llegar a tener obstrucción de las glándulas de meibomio a nivel de la conjuntiva, ojo seco. O sea, en general produce mucha sequedad de todo, ¿no? Alopecia, cefalea, fatiga, depresión menos de 5% riesgo de suicidio, pues falta más estudio, ¿no? Falta hacer un ensayo clínico con humanos aleatorizado en el que podamos investigar si las personas que se someten a la terapia con isotretinoína durante un determinado tiempo, de un determinado periodo de tiempo, aumentan índices primero aumentan índices de hospitalizaciones psiquiátricas o de interconsultas a nivel de psiquiatría, y después ver si esto es por ideas suicidas o por intento de suicidio. Eso ya es algo que falta mucho por explorarse, por eso les digo, es una terapia que va poco a poco mejorándose, y por lo mismo debe de usarse con cuidado, y por lo mismo ahora ya es un medicamento controlado. ¿Ok? Ok, entonces aquí vean qué clase de lesiones tan importantes. Aquí prácticamente, o sea, pareciese que le hubieran arrancado trozos de piel al paciente, ¿no? Y aquí podríamos confundirlo probablemente con un herpes, pero pues en realidad es un acné. Y bueno, recuerden que, no sé si han visto, pero muchas personas que padecieron de acné o padecen de acné, al rascar, al quitar, hacen cicatrices, ¿no? Entonces estos son los tipos de cicatrización que puede dejar una lesión de acné. Ice pick, rolling, boxcar, hipertrófica e hiperpigmentada posinflamatoria. Que recuerden que la cicatrización posinflamatoria, también hiperpigmentada y posinflamatoria, tiene cierto componente genético. Entonces, vean, puede dejar muchos tipos de cicatrización, ¿no? Igual, mismo tratamiento, papulopustuloso, nódulo quístico, recidivas. Ya vemos que los retinoides son piedra angular aquí. También los antibióticos, podemos modificar el tipo de antibiótico. Clindamicina, puede ser clindamicina. Clindamicina, recuerden, no es una tetraciclina. Clindamicina es una lincosamida, pero que también se ocupa, ¿ok? Entonces podemos usar Dapsona, podemos usar varias combinaciones. Lo importante es que tengan
una idea general y que vean que los retinoides ahorita son casi la piedra angular del tratamiento para acné. Esto está, no de más decirlo, pero sabemos la importancia que tiene esta enfermedad, como les comenté desde el principio, a nivel de la autopercepción, a nivel estético, causa muchos problemas en las personas. Digo, vergüenza, ansiedad, son datos que están tomados de aquí, ¿no? De este cuestionario de calidad de vida en pacientes con acné, y vemos que lo que más le da a las personas es vergüenza. Entonces, si bien ya hablamos, no es una enfermedad que te vaya a poner en peligro de tu vida el 100% de las veces, ya vimos que es un porcentaje, existe la posibilidad, pero es muy, muy, muy baja, bajo ciertas condiciones muy específicas, pero sí es una enfermedad que te puede llegar a afectar a tu condición de vida de prácticamente de por vida, ¿no? Hay personas que duran con acné años y años y años, o sea, no se recuerdan sin acné. Y eso sumado a la cicatrización que ya les comenté que deja, todo, merma mucho la calidad de vida de las personas, cuando no debería de ser de esa manera, porque como hemos visto, el tratamiento se conoce, es un tratamiento dirigido, hay criterios para usarse, hay combinaciones, hay una clasificación específica del acné, entonces no tendríamos por qué vivir, en este caso, con una enfermedad que nos afecta a nivel psíquico y que nos repercute en la calidad de vida. La famosa skincare, la de la mañana y la de la noche, ¿no? Limpieza, suero, tratamiento para ojos, antioxidantes, hidratante, fotoprotección. Aquí hay. La de la noche, limpieza, suero, tratamiento para los ojos, tratamiento tópico específico, hidratación, así como uso de 2 exfoliantes químicos, 1 a 2 veces por semana. Todo tenemos aquí. Entonces, una buena higiene de piel, unos buenos hábitos higiénicos para con nosotros, para nuestro rostro, va a mantener al menos de manera, si no al 100% considerable, nos va a mantener fuera del consultorio de dermatología, en tanto que apliquemos con constancia y con disciplina este tipo de rutinas, que muchas veces solamente es eso, basta con los cambios higiénicos, dietéticos y del estilo de vida de la persona para que pueda mejorar su condición de la piel, por supuesto. Conclusión. ¿Qué concluimos? A ver, rápido, nada más ya para terminar. Así van en este orden. Laura, tu conclusión de la clase o alguna pregunta que tengas. Bueno, yo sí quisiera una pregunta. Sí. Nos estaba comentando que los fisicoculturistas les da mucho por la tendencia al acné. Se la quería comentar desde antes, pero dije, bueno, lo dejo terminar. Pero no entendí bien el por qué a los fisicoculturistas les da dicho acné. Mira, no es que a todos los fisicoculturistas, pero en el mundo del fisicoculturismo, esa es la viñeta clínica clásica que les va a llegar de un paciente que así se los va a describir, ¿no? O sea, la viñeta es, llega un paciente joven, en sus 20s, ¿no? En sus 20s, que refiere como hábito de vida, asiste al gimnasio, participa en concursos de fisicoculturismo, llega con un brote de acné importante en la espalda, en el pecho, en el cuerpo, en la cara, y pues evidentemente llega preocupado por esta situación. Dentro del interrogatorio refiere que sus hábitos alimenticios son tal, y que ha utilizado 2 ciclos de esteroides anabólicos. Entonces, se asocia mucho al fisicoculturista, no porque todos los fisicoculturistas usen anabólicos sintéticos, pero es muy conocido que en el mundo del fisicoculturismo, casi siempre para aumentar el desarrollo muscular, se recurre a los fármacos de este tipo, que son fármacos, hormonas sintéticas, ¿no? Que puede ser testosterona, dihidroepiandrosterona, y ya con fármacos comerciales, ¿no? Decadurabolin, Sustenón, que son fármacos anabólicos que se ocupan mucho en ese medio. Y
eso aumenta los niveles de testosterona. Y recuerdan, una vez más, volvemos a lo mismo. Los niveles altos de andrógeno estimulan la hiperproducción de sebo y la proliferación de con la hiperproliferación de sebo en las glándulas sebáceas, la hiperproliferación también de Corynebacterium diphtheriae, que va a alojarse en los films, los cuales van a ser creados pues por la coporporfirina 3 del Corynebacterium diphtheriae. Entonces, una cadena de sucesos, pero sería por el aumento de los andrógenos. Ok. No sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Ok, muy bien. De nada. Alan, una pregunta o alguna conclusión. Y yo, ¿para cuándo las rutinas de skincare para el grupo? No, creo que fue una clase bastante completa. Igual yo no sabía que se podía morir por acné, entonces creo que amplió el panorama. Igual las líneas de tratamiento pues también son importantes porque, pues como dicen, ¿no? No le vas a poder dar a un niño cierto medicamento que está contraindicado, aunque se pueda, ¿no? Entonces, no, o sea, en general me gustó la clase y creo que seguirlo repasando y ya. Listo. Bueno, perfecto. A ver, una persona estaba, a ver, Wendy, ¿alguna pregunta o conclusión? No, pues bueno, alguna pregunta, pues creo que no, creo que toda la clase fue entendible el tema. Y pues como conclusión, yo creo que es importante que conozcamos este tema del acné porque como ya lo vimos, es una afectación de la piel que pues se presenta en una gran parte de la población. Entonces es importante conocerla y sobre todo poder tratarla, ¿no? Saber desde cuándo se puede llegar a presentar, porque, por ejemplo, a mí me sorprendió, yo no sabía que se podía presentar desde los bebés, en los niños. Entonces, ahorita que ya sé esto, a lo mejor en algún futuro, si llegara a ver por, no sé, cosas del destino, que llegara a presentarse algún paciente pediátrico, ya podría considerar que también puede ser un acné, ¿no? Y obviamente haciendo una exploración física, etcétera. Entonces, pues sí es importante que hayamos visto esta afectación de la piel. Y pues creo que eso sería todo. Perfecto. Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta o ya si no, pues ya, nada más queda repasar y ver qué clase la doctora pone para la siguiente clase, valga la redundancia. Y pues cualquier cosa ahí nos avisan. Si no hay más dudas por el momento, pues sería todo. Doctor, una duda, entonces, ¿no sabe qué tema veremos la siguiente clase? No, la doctora quedó de mandarme también el temario. Ya lo tenemos, pero no sé si vaya a hacer algún cambio. Yo creo que se los manda hoy o mañana. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok, de nada. Muy bien, pues cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Gracias igualmente. Gracias igualmente.